sea el nombre de Dios. Le damos a usted la bienvenida. Buenos días. Este es tu programa Platicando y Siendo Edificados. Damos la gloria a Dios por permitirnos una oportunidad más de estar frente a ustedes y tener el privilegio de llevar su palabra a través de este medio. Le voy a dar unos minutos a mi amado esposo para que pueda saludarles y así podamos dar paso a este segmento lindo donde el Señor nos ha puesto un rema en el corazón. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno poder estar acá una vez más en este momento tan hermoso que es platicar y edificarnos, ¿verdad? Platicando y edificando. Es importante, ¿verdad?, que pongamos nuestro corazón en las manos del Señor y que las palabras que sean para nosotros las tomemos y que por medio de ellos seamos nutridos. Así que qué bueno, Dios les bendiga ahí donde están y que el Señor me los apapache rico con un abrazo. Ahí sí que no hay contaminación para nada, al contrario, es un abrazo hermoso. Así que qué bueno estar acá, así que seguimos adelante para llevar la obra del Señor. Amén, pastora. Amén, amén. Y así mismo vamos a entrar ya a pedirle al Señor que nos respalde en este tiempo, que nos dé la serenidad para poder llevar su palabra. De antemano quiero recordarle que el día de mañana a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio general. Todavía lo estamos haciendo por este medio hasta que Dios lo permita así. El día martes tenemos temática familiar y queremos anunciarle desde ya que vamos a añadir un día más. Y el lunes a las 7 de la noche también estaremos compartiendo. Si es que ahora será sábado, domingo, lunes y martes. Porque usted sabe que de miércoles a viernes estamos unidos con el ministerio al retiro virtual de invierno en Guatemala y de qué será aquí, de otoño, de verano aquí, pero estamos unidos en el retiro. Amén. Si usted quiere más información puede obtenerla. Los anuncios ya están puestos en la página aquí de Facebook y también lo puede ver por Instagram. Y si usted quiere repetir y volver a ver los temas, solo ponga el tema en el canal de YouTube y usted puede volver a escuchar cada tema, cada enseñanza. Y le recomiendo, ¿verdad?, que se suscriba, así cada vez que haya un video nuevo usted recibirá notificación. Amén, amén. Oramos, pastor, y damos inicio esta mañana. Amén, amén. Amén, amén. Ahí donde está, bendito Padre, gracias Señor te damos en esta mañana en la cual nos permites venir ante tu presencia, poder escuchar tu voz, pedir, Padre amado, de ti el conocimiento, la revelación, la sabiduría, Padre, el amor y la gracia que es necesario derramar, Señor, de tu paz. Derrama de tu paz en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y que podamos, bendito Dios, ser santificados por medio de tu palabra, por medio de del agua que se derrama sobre nosotros, ser limpiados, bendito Dios. Señor, desde ya ponemos nuestra mente, nuestro corazón en tus manos. Y que cada uno de nosotros, bendito Dios, responsablemente, espiritualmente, Señor, podamos recibir tu palabra y hacer, bendito Dios, de ella el manjar necesario para este día. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos allá en sus hogares, en el lugar donde estén, en su trabajo, en el hogar, en el parque, donde quiera que estén ellos escuchando esta palabra, bendito Dios. Mandamos una bendición, Señor, hacia ellos. Declaramos bendición en ellos. Paz, bendito Dios. Bendigo la vida de mi hijo, Señor, que nos ayuda tras las cámaras, Padre Santo, con el sonido. Gracias, Señor, te doy por la vida de mi esposa, la bendigo, Padre. Gracias por el lugar que le has puesto como ayuda, Padre Santo, y que podamos, bendito Dios, cada uno de nosotros caminar, Padre, de la mano. Señor, bendigo mi vida y te doy gracias por ella, Padre, porque me has permitido servirte, Señor. Y que pueda servirte todos los días de mi vida hasta el momento en que estemos contigo, Señor, y que te pueda servir también en la eternidad. Gracias te damos, Señor amado, por la vida de nuestro apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, por el ministerio, Señor, en que nos has puesto, por cada uno de los hermanos, de los siervos, de los pastores en todo el mundo, Señor, que predican tu palabra, que derraman, Señor, su vida
Padre Santo, como sacrificio para alabarte y adorarte, Señor, independientemente de donde ellos estén y del ministerio que ellos estén, Señor, que si han sido llamados por ti y están derramando su vida, los bendecimos. Gracias, Señor, en tus manos ponemos esta palabra que tú has mandado para esta hora, para este instante, para estos lugares. Gracias, Señor, bendito te damos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, amén, amén. Le damos la gloria a nuestro Dios y entonces vamos a entrar ya de lleno. No sé cómo usted está en casita, estamos bendecidos nosotros un día más. Mire, estamos aquí en medio de tantas circunstancias que el país está atravesando, ¿verdad? Y que el mundo entero, pero nosotros los hijos de Dios nos gozamos y seguimos adelante porque tenemos esperanza. Amén. Amén y amén. Le recuerdo que este es un programa interactuado. Si usted quiere mandar su aportación o quiere mandar una pregunta, con mucho gusto estaremos revisando y haremos todo lo posible para poder contestarle cualquier duda que usted tenga. Vamos a comenzar, pastor, el día de hoy vamos a tocar un tema lindo como todos los días que predicamos, ¿verdad? Y el tema de hoy es ¿de qué nos alimentamos? Mire qué tremendo, porque yo quiero dar un pequeño preámbulo sobre este tema. Cuando hablamos de alimentación, ¿verdad? A lo que nos gusta comer, se nos abren los ojitos y se nos abre más el apetito, ¿verdad? Pero es bien importante saber que no todo lo que comemos nos cae bien al organismo natural, ¿verdad? Tenemos que entender que el cuerpo necesita ciertas vitaminas y necesita desechar ciertas cosas que nosotros comemos de más o que no son, que van a dar productividad en nuestro cuerpo. Y en lo espiritual le cuento que es lo mismo. Pero antes de entrar, vamos a dejarle unas palabras al pastor para que también nos dé una introducción que nos hace pensar sobre cuando decimos ¿de qué nos alimentamos? Amén, amén, perdón. Sí, es que tenemos que recordar cómo nosotros debemos de ver todo esto, ¿verdad? Empezamos en lo natural, en lo espiritual y lo celestial. La palabra dice que nosotros podemos extender nuestra mano al cielo y tomar de lo que está en el cielo. Entonces, que podemos comer ahorita de algo, de cosas del cielo, derramadas del cielo, su palabra, sus bendiciones, etcétera, etcétera. Pero en lo natural, si nosotros comemos algo que no es bueno, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Nos enferma, ¿verdad? Nos indigesta, e incluso el color de la piel nos cambia según lo que comamos. Les comentaba hace mucho tiempo, cuando le dábamos zanahoria a nuestro hijo, se puso anaranjado, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros comemos, obviamente va a ser un cambio en nosotros, según lo que nosotros comamos. Entonces, pero es importante que nuestro cuerpo reciba las vitaminas, las proteínas, todos los carbohidratos, todo lo necesario para poder crecer, para poder desarrollarse, etcétera, etcétera. Es necesario que comamos lo que el cuerpo necesita. Y también saber que cuando comemos demasiado de algo que tiene demasiada de esa clase de vitaminas que no necesitamos en ese instante, también nuestro cuerpo, fíjese que lo que hace nuestro cuerpo es que la desecha, ¿verdad? De una u otra manera. Y si comemos grasas, obviamente que no necesitamos, nuestro cuerpo las desecha, pero no las echa afuera, sino que las hace a un lado, y es cuando nosotros vamos perdiendo forma. Fíjense qué tremendo. Entonces, en lo espiritual, o vamos tomando diferentes formas. Vamos tomando una forma diferente, ¿verdad? Una forma global. Perdón. Pero las va poniendo a un lado y vamos deformando el cuerpo. En lo espiritual es igual. Si estamos comiendo algo que no debemos de comer, grasas que no debemos de comer, cosas que no tenemos que comer, el cuerpo las hace a un lado, pero siempre en el cuerpo, y vamos deformando el cuerpo espiritual. Y por eso muchas veces no estamos contentos espiritualmente, porque queremos ver algo, pero comemos lo que no es. Amén, amén. Fíjense que, perdone que estemos con la introducción un poquito larga, pero es necesario, porque su palabra dice que todo lo que es aquí
es allá, ¿verdad? Entonces todo lo terrenal se va a convertir en espiritual para luego ser celestial, y lo hemos enseñado, ¿verdad? Entonces a mí me hace pensar que hasta para lo espiritual necesitamos una dieta. Así es. Porque es necesario que vayamos quitando toda la grosura, todo aquello que sobra y todo aquello que no va a producir algo positivo en nuestra vida. Le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando uno está pasando un desierto de salud, específicamente le dan una lista de lo que uno debe y debe comer, ¿verdad? Pero la verdad que cuesta el dominio propio, la templanza para poderle decir que no, mire, a mí me ha costado tanto porque a mí lo dulce me gusta mucho y no debo comer. Y cuando lo como me siento culpable porque sé que no lo debo de comer. En lo espiritual es igual. Y nos vamos a ir dando cuenta poco a poco que a veces hemos hecho un concepto errado de decir, y es que yo paso escuchando palabra todo el día porque todo lo de Dios es bueno. Y no es así. Por eso es que tenemos nuestro amigo que es el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad. Entonces no podemos estarle echando al saco, por decirlo de alguna manera, cualquier cosa. Debemos de pasar el filtro, y ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero damos inicio, pastor, si no nos quedamos dando clases de nutrición y vamos mejor a lo espiritual, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, mire, yo quiero que usted nos acompañe al libro de Romanos para ir poniendo bases, fundamentos a este tema. Acuérdese que el tema es ¿de qué nos alimentamos? ¿Verdad? Entonces, Romanos 14:15, le voy a leer la Biblia de las Américas, y dice así. Y si usted gusta lo puede ir buscando en diferentes versiones. Romanos 14:15 dice: porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. ¿Al amor de quién? De Dios, ¿verdad? No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. A ver, pastor. Llénanos de la gracia de Dios. Bolita, ¿verdad? Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado. Obviamente aquí sabemos que lo estamos viendo de una manera literal, de una manera espiritual. Obviamente, y de la comida espiritual, obviamente la palabra, ¿verdad? ¿Qué palabra estamos comiendo? ¿Qué estamos llevando a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu? Y obviamente acá, como les digo, también en lo literal. Recuérdense que a los ídolos se les ofrecía carne, comida, frutas, cereales, etcétera, etcétera, porque son imitadores del Señor, ¿verdad? Entonces ellos lo daban y lo comían. Entonces, porque recuérdense que en el Señor, por ejemplo, habían sacrificios de terneros, etcétera, etcétera, y esa comida, lo mejor, las piernas, lo que era eso, los muslos, se los daban a los sacerdotes solamente, porque solamente los sacerdotes podían comer esa clase de carne o ese pan que estaba ahí. ¿Por qué? Porque solo ellos podían, espiritualmente, la palabra, hablando de la palabra, la comida más fuerte, ellos lo podían digerir, entender, estaban preparados para eso. Su estómago espiritual estaba preparado para eso. Pero en lo de los ídolos, todos podían comer de ello. Por ejemplo, muchas veces nosotros vamos a restaurantes que le ofrecen primero la comida a su ídolo o a sus ídolos y después la venden. Usted se va a sentar y come. Entonces, por eso usted y yo debemos de orar por los alimentos. Ahora, cuando la mente de un cristiano es todavía débil y ve en esas cosas que es para los ídolos y que nos vamos a contaminar y todo eso, aunque vean que oramos por ello, entonces la palabra acá está diciendo que no se entristezca, que por causa de ello no se entristezca el corazón de alguien o un hermano que vea, ay, mire, ese entró a comer comida, ya sabe de cuál, ¿verdad? Y es pecado porque se lo ofrecen a los ídolos. Entonces, pues, delante de ellos no lo comamos, aunque nosotros no podemos encarcelarnos o ser esclavos de algo cuando el Señor nos ha liberado de ello, ¿verdad? Por eso dice la palabra: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vives conforme al amor. O sea, cuando nosotros por entendimiento, por conocimiento, sabemos que esa persona tiene problemas, que no ha entendido, que no es libre aún en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado,
de qué es lo que nosotros estamos comiendo. Pastor. Amén, amén. Le quiero leer esta versión, me pasé la versión al día, de la palabra de la Biblia hispanoamericana. Déjeme ver. Este mismo versículo, miren lo que dice, está un poquito como más explicado y ahí quiero detenerme yo también un poquito. Claro que sí, por comer un determinado alimento haces daño a tu hermano, ya no es el amor la norma de tu vida. Triste cosa sería ser que perezca por cuestiones de alimentos alguien por quien Cristo ha muerto. Fíjense que bien tremendo, porque pues a nosotros los que predicamos nos atacan mucho, a usted también, porque usted es hijo de Dios, ¿verdad? Y todo hijo de Dios tiene la delegación de predicar la palabra, ¿verdad? Y dice alguien por ahí, ¿verdad? Que el pastor debe de predicar, los pastores debemos de predicar, pero no todo el que predica es pastor, ¿verdad? Pero ahí lo vamos a dejar entre paréntesis. Pero lo que yo quiero decirles con esto es que a veces... por ejemplo, nosotros tenemos la dicha y el privilegio de estar en un ministerio donde la palabra Dios nos ha dado ese hambre, ¿verdad? Esa hambre por la palabra, de investigar, de glosarla, recibir revelación, pero no todos los ministerios tienen la misma unción. Entonces nosotros no podemos sentarnos a comer el mismo alimento con alguien que no tiene la misma unción, porque lo podemos hacer perecer, ¿verdad? Pero el punto de esto es, antes de entrar a todo esto, a mí me llama mucho la atención, porque en en la Biblia de las Américas dice que por causa de tu comida, tu hermano se entristece. Hoy en día he estado viendo mucho en los foros, no sé si usted se ha detenido a ver esto, pero mucha gente está muy preocupada porque como se ha estado hablando de la venida de Cristo, y la gente, en lugar de tomar, hay mucha gente, ¿verdad?, que está en las dos partes, que se detiene a pensar mucho, ay Dios mío, y si no me voy, y si no me voy, y es una aflicción, en lugar de estarse deleitando que estamos indagando estos secretos del Señor para estar preparados. Entonces quiere decir que para muchas personas esta comida todavía no está lista para que ellos la reciban, y no porque sea mala y tampoco porque sea buena, sino que es de acuerdo a la condición de la persona, ¿verdad? Pero esto nada más era para ponerle como una base. A través de la palabra nosotros vamos a ver que el alimento tuvo mucho que ver en los llamados, en el propósito de algunos siervos de Dios, ¿verdad? Pero continúe. Sí, es que es importante, ¿verdad? Como lo decía, nosotros vemos esto tanto en lo literal como en lo espiritual, que en lo espiritual es mucho más importante, porque lo espiritual es lo que nos hace libres. Por eso el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces eso es lo que nosotros debemos entender, pero muchos todavía no han crecido espiritualmente y siguen atados a las cosas terrenales. Por eso acá, lo decía yo, es importante que lo veamos tanto en lo literal como en lo espiritual, porque en lo literal hay muchos que todavía están, por ejemplo, atados con lo que es comer carne de puerco, ¿verdad? No comen carne de puerco, dicen, no, es pecado. Claro, eso se los ordenaron a Israel, pero luego el Señor le muestra a Pedro y le baja toda clase de animales inmundos, y le dice, come, y le dice, no Señor, jamás he comido nada inmundo, ¿verdad? Se opone, imagínense, amado hermano, el Señor le dice que coma y él se opone. Entonces, cuando no hemos crecido espiritualmente, es lo que nosotros hacemos, que el Señor nos dice, ya está limpio, está bien, dale, ahí es donde quiero que comas, ahí es donde quiero que te alimentes, porque ahí vas a crecer. Y muchas veces no comemos, no tomamos de lo que el Señor nos da, porque no hemos crecido espiritualmente, y nos oponemos como se opone Pedro. Ahora, poder crecer en lo espiritual, llegamos al punto, por esto, al punto de entenderlo de la manera que lo entendió Pablo, o que lo entendió Pedro en ese instante, ya hasta después de un rato que el Señor le tiró, ¿verdad? Pero si vemos el contexto de Romanos 14:15, en Romanos 14:14 dice, yo sé, está hablando Pablo a los romanos, yo sé y he sido persuadido, o sea, he sido convencido por el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Fíjense qué tremendo, nada es inmundo, nada en sí mismo,
sino para aquel que piensa alguna cosa ser inmunda. Para él es inmunda. O sea, hay dos clases de personas, pastora. Una, la que no ha crecido espiritualmente, y el otro, que en sí es inmundo, y para él todo es inmundo. Lo malo, todo es malo para él. Sea bueno, sea malo, para él todo es malo. Y para el bueno, todas las cosas son buenas, ¿verdad? Amén, amén. Eso me hace pensar, ¿verdad? Vuelvo a lo natural porque es necesario que lo entendamos. Muchos alimentos de lo que tú puedes comer, mi amor, tal vez a mí no me van a caer bien. ¿Por qué? Porque mi organismo no está preparado a recibirlo. Fíjense que yo con mi esposo aprendí esto. Perdóneme que yo a veces muy ignorante, pero yo no sé si a usted le ha pasado o le ha tocado sobar a alguien que tiene empacho, ¿verdad? En el estómago, porque se comió algo o comió algo con muchas ganas o algo le cayó mal y tiene que pasar un proceso, un dolor y todo para que pueda salir lo que provocó ese alimento. Entonces mucha gente hoy en día está, yo le llamaría intoxicada espiritualmente, y cuando viene el buen alimento no le cae bien porque hay residuos de alimentos malos que ingirió antes, ¿verdad? Entonces mire, yo quiero que sepamos y diferenciemos, porque el tema de hoy es ¿cuál es el tema? Ya ni sé cuál es el tema, ¿verdad? De qué nos alimentamos, ¿verdad? Entonces, mire, me llama mucho la atención lo que dice Juan, y todavía no hemos entrado al tema, estamos en la introducción. Aquí no se trata de terminar un tema, ¿verdad? Sino que entendamos lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Entonces, mire lo que dice Juan, capítulo 6, y versículo 35 y 36. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces a mí me llama mucho la atención porque a veces estamos predicando, ¿verdad? O estamos escuchando, ¿verdad? No crea que lo estamos atacando. Pongámoslo para acá. Estamos escuchando la palabra y está clara, lo están viendo en la Biblia, nos lo están explicando y decimos no, pero no es así. Entonces no recibimos ese alimento de la mejor manera y se convierte en una carga, y eso nos hace retroceder porque nos estamos alimentando mal, pero porque no estamos preparados, porque todavía hay incredulidad en nosotros. A ver. Amén. Pero algo importante acá también es de que cuando nosotros tenemos el entendimiento, el conocimiento, y aún así hacemos las cosas que le hacen mal a los otros, entonces eso también nos lleva a nosotros obviamente a una muerte espiritual, a una indigestión espiritual, ¿verdad? Porque conscientemente estamos llevando a contristar a la otra persona, y eso es lo que también aquí nos está hablando Pablo. Que si sabemos que a la otra persona le hace mal eso que está comiendo, entonces no lo comas, no lo comas. Tenemos de siempre buscar lo mejor. Por eso es importante la doctrina. A mucha gente que no le gusta la doctrina, en sí no entienden qué es doctrina. Doctrina no es una religión, doctrina significa enseñanza, ¿verdad? Pero piensan, no es que es esa religión, no. No, doctrina es enseñanza, es como ir a la escuela. Si antes de ir a la escuela no sé sumar ni restar, o no sé las vocales, no sé, y cuando me dicen, ya crecí, ya soy grande, y me hablan, es que la suma y la resta, yo en mi ignorancia para defenderme digo, no, ¿para qué ir a la escuela? Yo no necesito escribir ni sumar, yo me las arreglo agarrando vacas, etcétera. Obviamente estamos despreciando la doctrina, la enseñanza, por la ignorancia, ¿verdad? Porque nos sentimos mal, porque no lo entendemos. Pero el Señor dice que debemos de nosotros aprender, ¿verdad? Debemos de nosotros ser enseñados. Nos manda maestros para enseñarnos. Y una de las enseñanzas, o algo que trae que es la doctrina, es alimento para poder entender lo que hacemos. Entonces, cuando alguien ya conoce y con ese conocimiento aún así lleva alimento malo que daña a la otra persona, que contrista a la otra persona, cuando decimos contristar no necesariamente es de que
ay, ya no me gusta esa palabra, sino que el espíritu está contristado, aunque la persona ande contenta, porque la palabra que están dando es una palabra que simplemente ayuda, ¿cómo podemos decirlo? Estimula el alma o la mente a las cosas malas. Un alimento que solamente hace eso, como el licor, por ejemplo, ¿verdad? Dice que alegra por el momento, pero después vienen las consecuencias. Entonces, pero, bueno, se lo dejo, pastor. Amén. Bien tremendo lo que ahorita estabas tocando tú, mi amor, porque tocó el licor, ¿verdad? Y sabemos que eso no le hace bien al cuerpo. Pero hay momentos que los doctores dicen, tómese un poquito de esto para el corazón. Entonces, nosotros, mire, yo lo que quise, no sé ni cómo transmitirle lo que el Señor me estaba dando sobre esto, porque es importante que nosotros entendamos. Claro, mire, aquí en Juan 6:35 Jesús le estaba diciendo a los discípulos esto, les estaba explicando otra vez que Él era el pan de vida, pero al final en el 36 les dice, pero ya les dije, aunque me habéis visto, ustedes no creen. ¿Y por qué les estaba diciendo esto? Porque aquí acababa de pasar que Él se venía bajando de la barca porque habían ido a pescar, ¿verdad? Pero pasaban los milagros, pasaban las cosas, y de todas maneras ellos que estaban ahí viéndolo, haciendo todo lo que hacía, predicando y escuchando las enseñanzas, todavía eran incrédulos en muchas cosas. Tengamos cuidado con la incredulidad, porque eso hace que te indigestes en el estómago espiritual. Entonces, pero más abajito en ese mismo capítulo, en el versículo 49 al 51, le repito, estamos en el libro de Juan capítulo 6 y versículo 49 al 51 leemos, y dice, mire, ya ahí después de que les está como regañando, ¿verdad? Porque no creen y se comportan siempre incrédulos. Y mire lo que dice en el 49, vuestros padres, les hace un recordatorio, ¿verdad?, de lo que pasó con el pueblo de Israel, y le dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Pero mire lo que dice el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces ya ella les estaba hablando, ¿verdad?, que él iba a morir, pero les estaba haciendo recordatorio, porque unos versículos antes dicen, este no es el pan de Moisés, es el pan del cielo, porque muchos decían que Moisés nos daba de comer. Moisés no les daba de comer, el maná venía del cielo. Y lo interesante, mire, si es que ahí viene lo que a mí me estremece, perdón, porque yo soy así como medio efusiva. El maná duraba solo un tiempo, después se arruinaba. Entonces eso nos da una enseñanza, y la enseñanza que yo puedo ver, este ángulo, no me crea que así lo tiene que creer usted, pero yo le quiero dejar sobre la mesa este ángulo. Hay cosas que en un determinado momento nos alimentaron, fue de bendición, pero hay momentos que viene lo nuevo y hay que sacar eso para poder ser nutridos de lo nuevo que el Señor nos está dando, ¿verdad? Amén. A un bebé no se le puede dar carne, ¿verdad? Un bebé tiene que comer comida de bebé. Y bueno, al principio lechita, ¿verdad? Conforme va creciendo se le va dando su compota o su Gerber o Gerber o como le digan, ¿verdad? En cada lugar, comida de bebé. Conforme va, y así sucesivamente va creciendo hasta el momento que ya se vuelve carnívoro, ¿verdad? Pura carne y frijolitos y tortilla, cada vez más sólido el alimento. Entonces, de igual manera, cada uno de nosotros tenemos que aprender a alimentarnos con lo que tenemos, pero debe haber un crecimiento. No podemos quedarnos tomando leche, ¿verdad? Pablo regañó, hermano, amonestó a aquellos que estaban comiendo, volvieron al pasado, ¿verdad? Volvieron hacia atrás. Y él dice, yo les traía vianda, pero a ustedes voy a tener que empezar a darles de lo que
con lo que empezamos, pura leche, ¿verdad? Comida de bebé. Entonces debe de haber un crecimiento y la comida es importante, la comida es espiritual, es importante, debemos de ir creciendo, debemos de ir pidiendo más conocimiento, más entendimiento de la palabra. No nos podemos quedar solamente con lechita que nada más nos quita el hambrita por un instante. Por eso ahorita que ponía ese ejemplo la pastora, es importante porque pues en sí hay 3 clases de maná, ¿verdad? Hay 3 clases de maná, hay 3 clases de alimento. El maná que solamente duraba un día y luego se engusanaba. O sea que si tú te quedas con esa comida siempre, se te va a engusanar. Y vas a estar comiendo gusanos en lugar de maná, en lugar de comida que te nutra. Pero ese era de lunes o de domingo a viernes. Domingo a viernes. Y luego había el otro que duraba 2 días, ¿verdad? Porque el Señor dice, bueno, el viernes van a ir a recoger esta comida y les va a durar por 2 días. Entonces hay un maná que dura 2 días. Y está el otro maná que es eterno, que es el que está en el arca del pacto, que se colocó ahí y que ahí está, ¿verdad? Que no se ha descompuesto. Entonces ahora el Señor le dice a esta gente, bueno, Moisés le dio de esta clase de maná, pero yo soy el verdadero maná, la verdadera comida. O sea que tiene que haber un crecimiento espiritual. Ellos comieron la comida física, ¿verdad? Bajada del cielo, pero que se podía palpar y podían sentir el sabor, podían hacer cosas con ella. Pero ahora viene el Señor Jesús y dice, pero yo soy el verdadero maná. Entonces debemos de crecer espiritualmente, tenemos que crecer. Ahora hay que saber a quién se le da qué clase de comida, pero de todas maneras debe haber un crecimiento. Pienso, pastor, que bien interesante, ¿verdad? Porque debemos de seguir avanzando. Mire que ya se nos pasó media hora y uno ni siente, ¿verdad? Yo quiero que vayamos al libro de Daniel en el capítulo 1 y versículo 10. Usted, yo sé que esta historia se la sabe y es maravillosa, pero quiero puntualizar y poner un granito de arena de lo que el Señor me estaba dando, porque estamos hablando de qué nos alimentamos. Y en cierto momento nosotros, por eso es que tenemos y debemos anhelar cada día más tener dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, porque eso nos va a ayudar a poder tomar buenas decisiones. Una de las cosas que a mí me impacta de la vida de Daniel es que él era un hombre de decisiones. Y era inconmovible y era tremendo, porque le voy a hacer un recordatorio. En el libro de Daniel, cuando comienza ya ahí todo este libro, acuérdese que el pueblo muchos de ellos se los habían llevado a Babilonia, ¿verdad? Y habían sido, se los habían llevado cautivos. Pero él y los otros 3 amigos de él tenían el beneficio que eran personas estudiadas, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero eso no quitaba que seguían estando en cautiverio. Pero leamos el libro de Daniel, capítulo 1 y versículo 10. Acuérdense, estamos hablando de qué nos alimentamos. Y dice la palabra de Dios: y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más macilentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondráis en peligro mi cabeza ante el rey. Mire, le voy a así platicar rapidito lo que estaba pasando. Llegaron y ellos tuvieron el beneficio o el privilegio de que ellos iban a estar cautivos, pero en el palacio. Por lo mismo que la sabiduría y la profesión y lo estudiados que eran les permitía que fueran útiles para el rey, ¿verdad? Entonces, pero el problema era que decía, es como que usted diga, usted viene a mi casa y usted come lo que yo cocino, ¿verdad? Porque imagínese que venga el visitante y diga, ustedes comen carne, pero yo quiero pescado. ¿Qué diría usted? Pues lo siento, porque aquí no hay restaurante, usted come lo que yo cocino. Algo así era en el palacio. Entonces el rey ponía la asignación de los alimentos, pero Daniel tenía una intimidad con el Señor tan
marcada, y él sabía al Dios que adoraba, sabía que no se debía de contaminar a pesar que estaba en un lugar de cautiverio. Y entonces dice la palabra que él, ¿cómo es la palabra que es? Él se propuso no contaminarse, y eso lo podemos ver versículos antes. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Que si usted sigue leyendo, y no lo vamos a leer todo porque yo sé que usted ya lo ha leído, pero había unos alimentos puntuales que ellos comían. Y lo tremendo es que mucha gente hasta el día de hoy dicen, ellos se propusieron no contaminarse. No, Daniel se propuso no contaminarse, a pesar que sus amigos eran espirituales también y estaban metidos en la presencia de Dios, pero ellos sí comían. Y aún así el Señor hizo cosas maravillosas con ellos, pero con Daniel hizo cosas mayores. Amén. Amén, amén. Es que quiere ganas, ¿verdad? Es que cuando usted quiere bajar esas libritas, ¿verdad? Tiene que tener esa fortaleza, proponerse en su corazón, hacerlo, no comer tal cosa, no comer a tal hora, ¿verdad? Muchas veces estamos a medianoche ahí picando, ¿verdad? Viendo qué comer, con hambre, nos levantamos con hambre, nos acostamos con hambre. Bueno, no con hambre porque nos la quitamos, ¿verdad? Entonces, pero debe haber una fortaleza en el corazón. Para poder tener esa fortaleza debemos estar conscientes y debemos de estar, tenemos de tener esa seguridad de qué es lo que queremos y en qué nosotros confiamos. Me llama la atención en Proverbios 29-25, dice, el temor al hombre pone trampas, pero el que confía en el Señor estará a salvo. Entonces, es lo que hizo Daniel, ¿verdad? La trampa, ¿cuál era? Que comieran de lo que comía el rey. ¿Qué comía el rey? Lo mejor, le daban lo mejor, obviamente, pero era sacrificado a los ídolos. Entonces, la contaminación espiritual no era tanto la comida, sino la contaminación espiritual. Daniel lo sabía, el resto lo sabía, el rey lo sabía, porque era una oferta, un ofrecimiento, un sacrificio a los ídolos. Y ellos creían que comiendo eso, ellos podían llegar a ser. Miren qué tremendo era el pensamiento. De lo que comían de los ídolos, de sus dioses, ellos estaban recibiendo ese conocimiento de sus ídolos, de sus dioses. Estaban creciendo y siendo como los dioses. Porque eso era lo que querían, por eso los apartaban, por eso eran los sabios de Babilonia, los sátrapas y todo ello. Porque estaban recibiendo todo ese conocimiento supuestamente de sus ídolos, de sus dioses. Y era lo que Daniel sabía, pero él recibía el alimento de parte de Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración, por medio de la meditación, por medio de la obediencia, por medio de lo que el Señor les había dicho a ellos que comieran, ¿verdad? Cuidando su cuerpo físico, como también el espiritual. Entonces, ahora, ¿en quién confías? Es lo importante, porque el mundo va a dar mucha clase de alimento, ¿verdad? ¿Y qué importa si estamos todos juntos y nos abrazamos? El mundo dice, es un mismo Dios, ya sea que sea Buda, que sea Alá, que sea cualquiera, es el mismo Dios. Momento, no es, por lo tanto no es la misma comida. Si alguien desobedece a Dios, aunque se llame cristiano, por eso Pablo habla de esto, ¿verdad? Si alguien de nosotros, o un ángel, o alguien más venga y les predica un evangelio, les da una comida diferente, anatema es, maldición es. Entonces, lo que comemos, amado hermano, tenemos que estar conscientes de que en quién hemos confiado, en Dios. Y aunque nos digan, sí, aunque se escuche bonito y aunque se escuche bien, aunque la comida sea agradable, ¿verdad? Porque, ay, miren cuánta gente, miren cuánto esto, cuántas luces. Es comida a los ídolos. Amén, amén. Solamente quiero leer el contexto de lo que estábamos leyendo en Daniel 1:10. Me voy a subir 2 versículos antes y vamos a leer el 8 y el 9, que es lo que estábamos hablando. Y dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. O sea que no era solo la comida, sino que también la bebida. Y dice, así que le pidió al jefe de los oficiales
que no lo obligara a contaminarse. Mire la gracia de parte de Dios, porque el respaldo de Dios estaba con él. Y dice, y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel. Y fue lo que leímos, ¿verdad? Que le dijo, tengo miedo de que el Señor, de que el rey no acepte, de que tú no comas igual que los demás, porque te vas a poner feo. En una versión dice, te vas a poner demacrado con lo que has elegido comer. Eso es como cuando uno dice, soy vegetariano, ¿verdad? La gente dice, pobrecito, se va a morir. No, pero eso es otra cosa. Pero lo que le quiero decir con esto es que cómo mostró el poder de Dios. Dice la palabra de Dios en unos versículos después, que cuando le pasaron la revisión a ver cómo estaba, si estaba flacucho, si estaba anémico, si estaba, qué sé yo, era el mejor que estaba rosadito, dice la palabra de Dios. Y está, ¿por qué? Porque él se guardó de no contaminarse y el Señor se encargó de nutrirlo con las vitaminas que él necesitaba. Ahora te digo a ti, el Señor se encarga de nutrirnos a través de su Espíritu Santo, pero tú y yo debemos ser selectivos con lo que comemos, con lo que yo quiero decir con esto no es que usted diga, no, yo solo voy a oír a la pastora Karina, al pastor Edgar. Si usted es de casa, pues debería, pero lo que yo quiero decir es que a veces, máximo en este tiempo, se ha abierto una puerta dimensional a todo lo que es tecnología y la gente está oyendo a todo mundo, y a la hora que viene a la que dice que es su casa, quiere contrariar al pastor porque dice que yo recibí aquí, recibí acá, y lo que usted está diciendo no me parece porque el otro dijo que no. ¿Por qué? Porque te fuiste a un bufete espiritual y te indigestaste. ¿Seguimos? Amén. Sí, estaba leyendo una de las preguntas que ponía la hermana Andrea. Dice, la Santa Cena podría ser la buena comida cuando lo hacemos dignamente, porque comemos el cuerpo de Cristo nuestro Señor. Definitivamente, ¿verdad? Ese es el mejor alimento que podemos nosotros, uno de los mejores alimentos, ¿verdad?, que podemos estar tomando, porque recuérdense que aunque es una comida física, pero se transforma en espiritual, de igual manera como lo es el diezmo y la ofrenda. Es algo físico, es algo que es palpable, pero que al ponerse en el alfolí se transforma en espiritual. El pan y el vino es físico, es palpable, y es cuando lo comemos. Nuestro alfolí, recuérdense que alfolí significa bayit, significa casa o templo. El Señor dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, al nosotros comer el pan y el vino, se transforma en la carne y en la sangre de Cristo. El cuerpo, obviamente la carne, usted sabe que morimos, pero al mismo tiempo esa carne se vuelve en nosotros, ¿verdad?, espiritualmente hablando, y el vino que se transforma en la sangre. Es importantísimo. En cuanto más comemos el pan y el vino en la Santa Cena, más nos transformamos al Señor. El Señor viene, dice en Apocalipsis, y Él nos prueba. Él se lo mete a la boca y nos mastica. Y aquel que no sepa, dice que lo vomita, que no tenga el sabor de Él, lo vomita. ¿Cómo podemos tener el sabor de Él? Con todos los condimentos que trae. La palabra, el agua, obviamente el pan, el vino, el aceite, todo eso va a hacer que tengamos el sabor de Cristo, nos va transformando. La comida es importante, ¿verdad? Amén, amén. Solo una pequeña aportación en lo que tú estabas hablando sobre esa pregunta. Sí, lo veo igual y estoy de acuerdo, pero también quiero dar la contraparte, ¿verdad? Si bien es cierto, eso lo he entendido, pero mucha gente no lo ha entendido. Entonces, es lo contrario, ¿verdad? Cuando no lo entendemos y no lo recibimos de esa manera, por eso la misma palabra dice que no lo damos indignamente, porque es un juicio, ¿verdad? Es el juicio del Espíritu Santo y debemos de tener cuidado. Por eso es que debemos de saber cuando hacemos las cosas y por qué las hacemos. Ahora bien, estamos hablando de una alimentación también que es básica, una alimentación, desafortunadamente, la Santa Cena no lo hacemos todos los días, ¿verdad? No lo hacemos en todo momento, pero
en lo básico de todos los días, como lo tiene usted en lo natural, el desayuno, el almuerzo y la cena. Por ejemplo, yo le voy a ser sincera, si yo hago solo una comida al día, me da el patatús, me pongo temblorosa, me pongo verde, así como la camisa, me da algo, me da feo. Hay personas que pueden aguantar hambre todo el día y les va bien. Yo no, yo necesito comer, yo necesito hacer, al menos que esté en ayuno, ¿verdad? Y esa Dios se encarga. Pero si no es así, mi cuerpo reacciona porque tiene la necesidad del alimento. Pero también cuando como más de la cuenta, me siento mal. Entonces ahí es donde tenemos que tener como un equilibrio, un balance, se podría decir, pastor, de lo que comemos diariamente, porque ahí es donde vamos, de qué nos alimentamos. Si en el día nos metimos unas 80 predicaciones, pero quedamos con la cabeza así de grande porque ni entendimos las 80, pero quedamos preocupados, no nos alimentamos. No nos nutrió. Alguien ponía aquí un comentario, Rosita ponía un comentario, y nos nutrimos con la palabra de Dios. Amén, pero no siempre. Pero aclarémoslo, ¿verdad? No vayan a decir que estamos aquí diciendo cosas raras, ¿verdad? Sí, no, definitivamente es importante, ¿verdad? Porque aunque comamos un montón, no significa que nosotros procesamos, nuestro cuerpo procesa todo para alimentar. Y como les decía, podemos comer un montón, pero lo que el cuerpo no procesa lo manda a algún lado para guardarlo por si en algún momento está con hambre, que son las lonjitas, decimos en Guatemala, que se nos hacen a los lados y todo eso. Entonces, cuando el cuerpo no lo procesa, no es que nosotros en cuanto más comamos, más nutridos estamos, no, estamos quizá más gorditos, ¿verdad? O más flaquitos si no comemos. Pero no nos está nutriendo lo que necesitamos, no estamos comiendo lo que necesitamos comer, no estamos comiendo en los tiempos que necesitamos comer, no estamos comiendo en el lugar que debemos de comer. Por ejemplo, ahorita que mencionaba la pastora, andamos de un lado a otro. Tu casa es donde tienes que comer. Recuérdate que yo no sé si a ti te pasa o te pasó, pero cuando niño y no llegabas a comer a la casa, tu mamá te regañaba. Y te decía, ¿por qué comes en la calle? No comas en la calle. No comas chuchadas, me decía mi mamá, ¿verdad? En la calle, porque llegábamos llenos de puras comida chatarra. Y cuando llegamos a la casa no comemos la comida buena. Oiga, comida buena porque es mejor preparada con las cosas que estamos acostumbrados a comer. Y con amor y con sacrificio, que lo preparaba la mamá o lo prepara la mamá. Entonces, es importante que no andemos por todas partes. Come en tu casa y la comida de tu casa va a ser diferente a la de otra casa. Entonces no podemos nosotros... El sazón, podemos decir, ¿verdad? El sazón, y todos lo sabemos. Cuando nos casamos, me recuerdo la comida de la mamá, dice el marido o la mujer, ¿verdad? Pero nos tenemos que acostumbrar a comer en casa. Y mira, a mí gracias a Dios el Señor me bendijo. Pero es importante eso, con eso que decía ahorita la pastora, que sí lo mencionaba la hermana Andrea, con dignamente comer la Santa Cena, ¿verdad? Porque ese es uno de los juicios, es uno de los juicios que pasamos. Recuerden que está el juicio del Padre, el del Hijo, el del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo lo pasamos aquí en la tierra, que es la Santa Cena. Por eso dice, poneos todos a cuentas para que no comáis indignamente la cena del Señor, ¿verdad? El pan y el vino. Entonces tenemos que ponernos a cuentas. En Tito capítulo 1 versículo 14 dice, para los limpios todas las cosas son limpias, mas para los contaminados, dice, esta es esta versión, la TA, dice, mas para los contaminados y que no tienen fe, no hay nada limpio, sino que tiene contaminada su mente. Entonces, obviamente va a haber gente que no va a querer ir a comer a ningún lado, que va a una casa, a su casa, pues, sino que tienen que comer chuchadas por todas partes, y todo es malo. Es malo los pastores, son malos los profetas, es mala la palabra, es mala la doctrina, todo es malo. Pero aquel que está limpio, ¿quién te limpia? Cristo. El Señor le dijo a Pedro, tú ya estás limpio por la palabra. Entonces la palabra te limpia. Ahora el Señor nos dice, para el que está limpio, todas las cosas son limpias. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Lavó los pies de Pedro.
¿Y cuándo se lavan los pies? Cuando se llega a la casa. Entonces, en tu casa es donde te terminas de limpiar, ¿verdad? Amén, amén. Vamos a avanzar. Mire, solo nos queda 8 minutos, pero qué tremendo, qué lindo que la palabra pueda abundar, ¿verdad? Porque una cosa nos trae otra y el Señor va sacando, no sacando, va usando nuestras bocas para poder decir lo que Él va poniendo en nuestro corazón. Una de las cosas, le voy a dar como otro lado a lo que estamos hablando de la alimentación. Una de las cosas que yo veo en Daniel, y es un hombre que pues, un siervo de Dios que, mire, tiene tantas características que no podríamos terminar, pero una de las cosas que yo veo en este siervo de Dios, que su alimentación era la intimidad con Dios, era la oración, era una buena alimentación en lo natural, en lo terrenal, en lo secular, como en lo espiritual. Él vivía de la palabra, vivía de la oración, vivía de esa intimidad del Señor. Entonces hay cosas que es necesario para el Hijo de Dios, no solamente convertirnos, ¿verdad? Y dejar que el Señor nos tome y que nos dé la salvación. Es que tenemos que guardarnos para que el vaso, como decía David, que la copa rebose, pero ¿cómo se va a llenar y de qué se va a llenar? Ese es el problema. Estamos metiendo y metiendo y metiendo porque creemos esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios, pero al final lo que tenemos es, y no porque la palabra de Dios sea mala, sino que las fuentes de donde nos estamos alimentando no son buenas. Esto es como que yo le dijera, este restaurante es bueno, este no tan bueno, y este de veras no vaya porque yo vi que andaban ahí cucarachas. Pero si usted dice, pero yo la siento rica la comida, allá usted, ¿verdad? Pero va a pasar con dolor de estómago cada vez que vaya. Y posiblemente a otra persona no le cae mal. Pero lo que yo quiero decir es que tengamos cuidado, examinemos lo que estamos comiendo y también metámonos a la intimidad con Cristo, porque es parte de la alimentación espiritual. Acuérdese que hasta el cansancio, le voy a decir, hasta el último día que el Señor me dé de respirar, le voy a decir, busque la llenura del Espíritu Santo, busque que el Espíritu Santo esté activado en usted, busque los frutos, busque los dones, porque mire, sin llenura del Espíritu Santo es difícil poder entender y poder discernir lo que verdaderamente me va a nutrir y me va a llevar y me va a preparar para este día glorioso que estamos esperando. Déjeme avanzar un poquito, ahorita le doy, pastor. Quiero pasarme a otro varón de Dios que también tuvo que ver la alimentación, pero aquí fue lo contrario de Daniel. Vayamos al libro de Jueces, capítulo 13 y versículo del 3 al 5. Y ya usted ya sabe de quién le voy a hablar, pero se lo voy a leer. Miren lo que dice. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, mire lo que le dice: cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz a un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y ya entendió usted, ¿verdad? Estamos hablando de Sansón. ¿Y por qué le digo que le pasó lo contrario? Porque él jugaba con los deseos de la carne y se contaminaba, y aún así Dios en su misericordia lo usaba, pero llegó un momento que le tocó perderlo todo, porque ya no pudo salir de esa contaminación, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué vemos ahora en día? Mucho pueblo de Dios, solo por la misericordia, va caminando ahí, pero bien contaminado de la alimentación. A ver, papi. Wow, sí, no, tremendo. No podemos estar jugando con la palabra. No podemos estar jugando con quien nosotros escuchamos, que nosotros estamos recibiendo, porque eso nos puede llevar a perder. Obviamente Sansón perdió la cobertura del espíritu, ¿verdad? Porque le cortaron su cabello. Ya no tuvo visión, le sacaron sus ojos, ¿verdad? Ya no tuvo libertad porque lo encarcelaron.
y otra de las cosas que lo tenían haciendo era moliendo el trigo. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos, que en lugar, como ya no tenemos visión, ya no tenemos la presencia del Señor, que es del Espíritu Santo, y estamos en esclavitud, estamos encarcelados, encadenados, en lugar de sembrar el trigo, lo molemos, ¿verdad? Hablándolo desde ese punto, o sea, ¿quién es el trigo? Nosotros somos la semilla, Cristo es la semilla, pero nosotros nos volvemos semilla. Entonces, eso, ¿qué llevó a todo eso? La alimentación. Le dijeron qué no comer, qué no beber, y él lo hacía. Llegaba, comía, bebía y se iba, jugaba. No juguemos de esa manera. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te juntas? ¿Qué es lo que hablas? Sea espiritual o sea no espiritual. ¿Con quién te juntas? ¿Qué es lo que te estás alimentando? ¿Qué es lo que te está poniendo en contra? Fíjate que lo que comes puede poner en contra de Dios, porque estamos hablando obviamente que tenemos que comer de Cristo, ¿verdad? Cristo. Somos cristianos, dice el apóstol. Y a quien tenemos que predicar y de quien tenemos que comer es de Cristo. Pero cuando comes en la calle palabra de alguien más, ponle que no es cristiano, y de repente llegas a la casa, ya no te gusta tu marido, ya no te gusta tu mujer, ya no te gustan tus hijos, ya no te gusta la casa, lo que hace ahí, ¿qué es lo que has estado comiendo? ¿De qué te has estado alimentando? ¿Qué palabra? ¿Quién te ha estado hablando? Cuando te pones a hablar de otras cosas, de política, de cosas, ¿de qué te alimentas? Es lo que va a hacer cambiar. Ahora todo el mundo apoya una destrucción, ¿verdad? Han estado pasando cosas y de lo que se alimentan es poniendo en mal a otra persona para poder hacer cosas malas. Y no podemos pagar mal por mal, dice la palabra. Entonces, ¿de qué nos alimentamos? Para poder nosotros tomar una decisión, un pensamiento, una acción justa y no injusta. No estamos a favor de lo malo, de nada, absolutamente. Pero no podemos alimentarnos de cosas que nos van a llevar a hacer lo malo solo porque todos van a hacer lo malo. Y perdón, pastor, solo voy a tomarle un segundito de algo que estaba leyendo por acá, y en lo que usted busca lo suyo, yo voy a buscar lo mío. Amén, amén. ¿Puedo decir sí, algo? Sí. Amén. Volviendo, mire, es que esto está tremendo, sé que el tiempo está pasando, pero usted está tranquilo, denos 5 minutitos más para poder terminar este tema y sellar, no terminar, pero sellarlo de una manera que usted sea extra bendecido esta mañana. Fíjese que leyendo lo que le pasó a la mamá de Sansón, porque aquí la historia comienza que el ángel se le aparece a ella y le da indicaciones de cómo ella tiene que cuidarse para que el vientre sea preparado para cuando el bebé se instalara, ¿verdad? Y entonces, bien tremendo, porque le da las reglas y le dice, esto debe de comer, y esto sí, esto no, y esto es de por vida, ¿verdad? Esto así tiene que ser. Sabe que yo, esto no es doctrina ni mucho menos, es algo que yo lo siento de parte del Señor leyéndolo. El Señor abajo de las letras me daba este pensar, pero dígame usted corríjame, pastor. Yo pienso y me hace dudar que la mamá de Sansón cometió alguna imprudencia, porque dice que cuando nosotros nacemos, nosotros somos portadores de lo que la mamá nos dio, ¿verdad? Hubo una transferencia. Y entonces digo yo, ¿no será que la mamá de Sansón por ahí se tomó unas copitas un día que estaba mero deprimida? Estoy parafraseando esto, ¿verdad? ¿Y no será que la contaminación de Sansón pudo venir ancestralmente? Pero es un pensar, ¿verdad? Y yo ahí quiero dejárselo. A ver. Tiene lógica, ¿verdad? Obviamente sabemos que la contaminación ancestral, las herencias ancestrales vienen, ¿verdad? Pueda que sí, pueda que no. Yo más creo que es por el lugar donde se anduvo metiendo Sansón. Y a veces creemos que somos fuertes espiritualmente, que tenemos un conocimiento de esto y lo otro. La mayoría siempre dice, si yo soy cristiano desde pequeño. Yo dormía en las bancas. Yo me quedaba dormido ahí cuando predicaba el pastor y todo.
y creemos que lo sabemos todo, y nos vamos a meter a lugares donde verdaderamente somos probados de que estamos débiles, que no la logramos. Yo creo que más eso fue lo que aconteció con Sansón. Vio las mujeres de los otros. Recuérdense que la pelea era contra los filisteos. ¿Qué figuras son los filisteos? Es de demonios, ¿verdad? De potestades. Entonces él se quiso enfrentar, meterse entre las potestades en lugar de pelear contra las potestades. Y se metió y vivió y convivió, escuchó, comió y bebió de todo lo que hacían ellos. Entonces, que porque alguien va y se mete a esas cosas, no significa que tú lo puedas hacer. Tal vez esa persona está fuerte o quizás simplemente está aparentando. Tú debes dejarte guiar por el que te da la comida en tu casa, pedir el consejo, alimentarte de la palabra, leer la palabra, orar, meditar en ella, obrar en ella. En Éxodos capítulo 23, versículo 2, dice: no hagas cosas malas solo porque la mayoría de la gente las hace. No te unas con ellos. Entonces, lo importante acá, porque nosotros podemos heredar cosas, pero en Cristo las podemos vencer, porque Cristo nos limpia completamente, ¿verdad? Obviamente esas cosas que quedan marcadas nos va limpiando conforme a los bautismos que vamos recibiendo, la palabra nos va limpiando, etcétera, etcétera. Pero debemos de tener cuidado que comemos, a quién estamos escuchando, y no andes escuchando a lo loco a cualquiera, ¿verdad? Tienes que saber dónde. Cada quien lleva comida para su casa, y no toda la comida es igual, porque el Señor da para cada casa según lo que sea, lo que se necesite y lo que sea obviamente oportuno para ese instante. No vas a comer cualquier cosa todo el tiempo, ¿verdad? Tienes que saber. Hay retiros. En este retiro se está comiendo mucho, pero es una comida preparada por nuestro Padre espiritual. Pero luego de eso debemos de volver a casa y comer en casa. Amén, amén. Tremendo lo que está diciendo, pastor, porque quisiéramos decir tantas cosas, pero una de las cosas que quiero puntualizar, ¿verdad? Porque pues el alimento es la palabra de Dios, sí, pero dice en las epístolas de Pablo, ¿verdad? Que cuando es niño tiene que buscar con anhelo la leche, ¿verdad? Pero ya cuando es maduro dice que ya puede comer otro tipo de alimento. Y en lo natural es igual. Usted a un bebecito que todavía no tiene dientes no le va a dar un pedazo de carne, le va a dar las comidas machacaditas y las pompotas y todo lo que nos hablaba el pastor hace un rato. Ya cuando va creciendo, a medida va creciendo, el alimento va variando, porque ya lo puede retener y ya lo puede digerir. Ahora en lo espiritual es igual. Muchas veces llega hasta contristarse las personas porque no entienden algún nivel de palabra, pero porque no está preparado. Entonces hay que ir, no hay que querer correr antes de caminar, ¿verdad? Hay personas, y es lindo, mire, saber de escatología es lindo, los regalos que le ha dado a algunos siervos, a nuestro apóstol que lo ha bendecido como un maestro, como tantos regalos que él tiene. Pero usted no puede comparar lo que el Señor le ha dado a usted, lo que el Señor le ha dado a su pastor en su casa, y no puede andar queriendo meterse para saber una palabra griega cuando todavía no sabe ni qué es arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Entonces, por eso es que el tema de hoy no era solo de que explicarle de lo que tiene que comer y lo que no tiene que comer, sino que usted identifique. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad. Identifica y pregúntate: ¿de qué me estoy alimentando? ¿Será que tengo suficiente lectura bíblica todos los días? ¿Será que estoy orando suficiente? ¿Será que estoy siendo obediente a mis autoridades y estoy escuchando la palabra con obediencia y con amor? Hazte muchas preguntas, porque es necesario que tú y yo sepamos con certeza que el alimento que estamos ingiriendo nos está nutriendo y nos está preparando para ese día glorioso. Mire, la verdad es que todos los que predicamos, la meta es preparar a la iglesia para que sea novia. Es que mire, si usted está queriendo entrar
como antes en las escuelas, ¿verdad? Con tal que me pasen el grado. No, usted tiene que tener el anhelo, pero arriba, esa dimensión. Yo quisiera ir terminando, no sé si quiere decir algo, pastor. Quería terminar con un versículo, pero no sé si quiere sellar con algo, pastor. Sí, es importante saber que la decisión de comer es tuya, de beber agua es tuya. Alguien me dijo una vez, un compañero hablando de estas cosas, ¿verdad? Uno puede llevar el alimento. Mi mamá decía, la comida ya está en la mesa. El que quiera comer, que se siente. Eso sí, pasaba la hora de la comida, mi mamá levantaba la comida y se comía hasta la hora que se tenía que cenar otra vez, o desayuno, o almuerzo, o cena. Esos eran los horarios de comida. Y el que no comía a esa hora, no comía. Entonces, pero se da el alimento, nosotros preparamos el alimento, nosotros le damos el alimento conforme a lo que el Señor pone para cada quien. Para cada quien. Pero me decía este compañero, lo único que puede hacer uno es llevar el caballo al río, pero no lo podemos forzar a beber agua. Él tiene que beber agua. Entonces, de igual manera, no te podemos forzar a comer, no podemos forzar a que beban el agua. Entonces, nosotros tenemos que decidir en nuestro corazón, y según lo que hay en nuestro corazón es lo que vamos a buscar. Si hay maldad, vamos a buscar maldad. Si hay contienda, vamos a buscar contienda. Si hay desobediencia, vamos a buscar comer desobediencia, ¿verdad? Entonces ahora en Marcos capítulo 7 versículo 23 dice: todas estas cosas malas proceden del interior y hacen impuro al hombre. Entonces, las cosas que vienen del corazón, los deseos del corazón, son los que te van a llevar a comer lo que quieres comer. Si solamente quieres llevarle la contraria al pastor, te vas a ir a meter a escuchar otras cosas sin entenderlo. Porque no se entiende, porque si lo entendiéramos, no contendiéramos. Sin revelación. Sin revelación, ¿verdad? Entonces, sí, fulano dijo tal cosa. Sí, pero ¿qué entendiste tú? Si de acá nos vamos, si yo me voy a sentar allá a la iglesia de mi pastor, y me pongo a hablar con los pastores que él tiene ahí, hermano, yo ando en leche, comiendo leche todavía con ellos. ¿Por qué? Porque ellos han estado alimentándose de todo esto por mucho tiempo. Entonces, cada quien tiene lo que necesita para poder crecer y poder llegar también a ese punto. La importancia es que debemos de comer, debemos de saber qué comemos y alimentarnos bien, porque el Señor viene. Y una vez más, el Señor dice: yo lo pongo en la boca, y si no está bien, lo vomito. Que quisiera que fueras frío o caliente, pero como eres tibio, yo te vomitaré, dice. Entonces, no es de andar comiendo de cualquier cosa, sino comer la palabra de Cristo en el lugar, en tu casa. Y tremendo, porque ahorita con lo que acabas de decir, mi amor, me recordaba lo que dice Deuteronomio capítulo 29 y 29. Dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Entonces, a veces queremos ir a lo secreto, ¿verdad? Y por eso contendemos, porque queremos llenar el orgullo, que sabemos más, ¿verdad? Y eso no es lo que Dios quiere. El Señor lo que quiere es que nosotros seamos humildes de corazón, para que Él pose sobre nosotros su espíritu de revelación, y por misericordia nos enseñe algunas cositas, y que podamos entender todo lo que viene. Pero mire, el tiempo se ha pasado. Hemos sido bendecidos. Espero en Dios que usted haya sido bendecido. Quiero leerle este versículo para cerrar. Acuérdese, este es un examen diario que debemos hacernos. ¿De qué me estoy alimentando? ¿De qué me estoy nutriendo? ¿Estoy creciendo saludable? ¿Verdad? Porque no es solo comer. Mire que cuando uno va al doctor, a veces está bien ponchadito, está bien gordito, hay muchas lonjitas, pero le dice: a usted le hace falta calcio, a usted le hace falta hierro, a usted, y uno dice: pero si yo como, pero comes mal. Entonces, mire lo que dice Romanos capítulo 14 y versículo 20. Dice: no destruyas. Mire, póngale atención, porque a mí eso me pegó en el corazón. Mire lo que dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro
al comer. Entonces, mire, aquí entraríamos a otra disyuntiva de seguir explicando, pero yo quiero decirle esto que dice en esta carta a los romanos, ¿verdad? No destruyamos la obra de Dios por querer subir con un conocimiento no en el corazón, sino que en la mente, ¿verdad? Entonces vamos a destruir lo que el Señor es realmente para lo que te ha marcado a ti. Mire, nosotros tenemos que entender los llamados que tenemos y las capacidades que tenemos y las que no tenemos para ser capacitados de parte del Señor. Entonces Él es el que va a ir formando esa obra porque Él es el alfarero. Pero déjate alimentar de la manera correcta, déjate alimentar y nutrir de la manera correcta y comienza a elegir y comienza a decir sí y comienza a decir no. Tenemos que tener dominio propio para nuestro espíritu también. Amén. Amén, amén. Dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, y esto es por lo que estamos hablando de la nutrición, porque el que aún no ha crecido no puede discernir. A un niño no se le puede mandar a hacer las compras, porque no puede entender. Usted le da uno de a 100, va a gastar 10, él lo da todo, lo deja todo, no entiende, no podemos hacer eso. Entonces tenemos que tener cuidado de dónde nosotros vamos, dónde estamos, qué comemos, con qué comemos. Según de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, es decir, negarán al soberano que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Según lo que comamos, van a venir personas que te van a presentar un evangelio parecido al evangelio de Cristo, pero no es. Pero cuando tú has crecido, cuando tú sabes de dónde has venido, qué es lo que has comido, cómo es, difícilmente te van a poder engañar. En una casa, nosotros, en una misma casa nacen hijos e hijas, o sea, varones y hembras. En una misma casa hay hijos que estudian, salen adelante, y hay hijos que no quieren nada, hijas que se casan bien, hijas que simplemente se escapan, se las llevan, ¿verdad? De una misma casa, pero hay algo en común. Todos nos recordamos cómo era nuestra madre y qué nos daba de comer. Es que mi mamá tenía una comida muy rica, es que mi mamá nos aconsejó siempre de esta manera, siempre, pero las decisiones las tomamos nosotros, ¿verdad? Entonces es importante que lo que aprendes, que lo que comes, de lo que te nutres, que es lo que bebes, sepas y entiendas que debe ser siempre lo mejor para acercarte a Cristo. Aleluya, mire qué tremendo. Quisiéramos seguir y podríamos, ¿verdad? Pero somos entendidos que usted también necesita relajarse un poquito, pero también quiero decirle que esta nutrición, este alimento que usted ha recibido esta mañana, haga todo lo posible de que llegue hasta lo más profundo de su espíritu, para que pueda ser usted bendecido como lo hemos sido nosotros. Acuérdese que el tema de hoy fue de qué nos alimentamos. Yo quiero decirle que estamos en un buen tiempo para seguir comiendo bien de parte del Señor, porque Él nos está trayendo el alimento y está usando a cada uno de los diferentes siervos del ministerio para traernos un buen alimento. Ahora tú tienes la decisión de cómo vas a hacer uso de ese alimento, ¿verdad? Si vas a dejar que te nutra o no. Nos tenemos que ir, pero mire, hay una unción fresca, especial esta mañana. Yo estoy en un punto que lo único que anhelo es verle a Él. Lo único que anhelo es que Él venga, pero necesitamos estar bien preparados, porque yo no quiero cualquier lugar. Yo no sé, ¿verdad? Pero yo no quiero cualquier lugar, yo quiero el mejor. Pero para eso tengo que esforzarme, y también le pido que se esfuerce usted para que todos tengamos un buen lugar al lado de nuestro Dios. Entonces, miren, esto ha sido nuestro programa, platicando y siendo edificados. Yo sé que mi amado no es partidario
de que yo haga esto, pero yo he sido muy bendecida con la vida de mi esposo, y si usted me lo permite, ayúdeme a bendecir la vida de mi esposo. Vamos a orar. El Señor le ha regalado este día un año más para bendecirme a mí. Él no lo sabe, pero Él es mi mayor bendición. Amén, amén. Oramos, bendecimos a nuestro pastor y después vamos a sellar la oración. Él nos va a conducir a la oración por todos aquellos que se han añadido a esta transmisión y les gustaría recibir a Cristo esta mañana para poder que ese alimento los haga crecer y lleguen a la estatura del varón perfecto. Amén. Oramos. Amado Dios, venimos delante de ti, bendito Dios. Vengo bendiciendo la vida de mi esposo, declarando en el nombre poderoso de Jesús, este siervo que tú has levantado hoy, bendito Señor. Yo lo bendigo y declaro bendiciones del cielo, las lluvias, bendito Dios, de bendiciones que tú estás poniendo sobre él, sobre su cabeza. Te doy las gracias, bendito Dios, por todo lo que has hecho en su vida y todo lo que harás. Sabemos, bendito Dios, que tu propósito se va a cumplir como ha sido marcado, porque tú, bendito Dios, hiciste un plan para él, bendito Dios, en el cual lo trajiste para este tiempo, para ser usado por tu misericordia, bendito Dios. Yo lo bendigo y declaro, bendito Dios, que las bendiciones serán sobreabundantes, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Dios, te damos, bendito Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastora. Gracias, hermanos. Lo importante es seguir sirviendo al Señor cada minuto, cada instante que Él nos permite, para poder celebrar junto con Él allá en los cielos. Antes de orar, solo quiero leerle esto, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. Esa es la unidad que el Señor quiere. Por eso quiere que nos nutramos de Él siempre, de su palabra. Oremos. Padre amado, gracias, bendito Dios, te damos en este día. Gracias te doy porque nos da la oportunidad de alimentarnos de tu palabra, en tu presencia, Señor. La presencia del Espíritu Santo en nosotros y dentro de nosotros, Padre. Gracias, bendito Dios, porque nos das siempre lo necesario para nuestra vida. En el momento que nosotros estamos o nos sentimos débiles, tú siempre envías esa torta de pasas, ese pan de trigo, Señor, ese maná a nuestra mesa para que podamos recibir las fuerzas necesarias. Esa fuerza necesaria para cruzar los desiertos, para cruzar los ríos, para cruzar los mares, bendito Dios, en las cuales, bendito Padre, solamente por medio de tu mano poderosa podemos hacerlo. Papito lindo, yo bendigo la vida de cada uno de los siervos que están al otro lado de la pantalla, todos aquellos que nos escuchan, yo los bendigo, Padre, y te ruego, Señor, que abra su entendimiento, que derrame sobre ellos revelación para que puedan entender y buscar, Señor, en el lugar, Padre, que tú los envíes, no lo que nosotros queremos, sino donde tú quieres que estemos, donde tú quieres que comamos, donde tú quieres que vivamos, papito lindo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro paz y salvación en sus vidas. Bendiciones en ellos, Padre. De igual manera bendigo la vida de mi esposa y te doy gracias porque me mantienes a la par de ella, con ella, bendito Dios, de la mano para servirte, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias, papito lindo, por los hijos de cada uno de mis hermanos, por nuestros hijos, para que ellos vayan creciendo conforme a tu voluntad, conforme al alimento que tú les das, por medio de las oraciones, del amor, del servicio. Gracias, Señor amado, te damos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, amén. Y tú que estarás escuchando esta transmisión a lo mejor en días venideros y te gustaría abrir tu corazón al Señor, te invitamos que lo hagas. Si tú gustas que te llevemos en
en ese camino de conducción en la oración, mándanos un mensaje. Nosotros queremos saber de ti, queremos conocerte y queremos presentarte a un Dios vivo que sana, que salva, que restaura y que libera. Gracias por la sintonía. Solamente quiero recordarte que el día de mañana tenemos nuestro servicio general a las 11 de la mañana. Acuérdate que hemos añadido un día más. El día lunes estaremos transmitiendo a las 7 de la noche. Día martes, temática familiar. Y de miércoles a viernes tenemos retiro virtual. Gracias por su atención. Que tengan un día bendecido. Dios les bendiga. Amén, amén.